Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador en momentos críticos y en los campos, especialmente en las áreas rurales, en situaciones como las inundaciones, de los fenómenos del Niño o en las sequías, y actualmente inclusive en la guerra de la frontera norte, en los terremotos, en la guerra del CENEPA. Pero actualmente les voy a hablar acerca de cómo se ha ido cristalizando y cómo se ha ido profundizando este problema del regionalismo, que es la principal tara que tiene el Ecuador, y cómo en este momento estamos volviendo a vivir el regionalismo, y este regionalismo se ha convertido en una guerra civil denominada conflicto interno armado, en que los soldados y las policías, en su mayoría de la sierra, luchan contra los narcos, los sicarios, los bandidos, en su mayoría de la costa. Este fenómeno ya se repite y sucedió a fines del siglo pasado, cuando igualmente una sequía se produjo, la destrucción de gran parte de los cultivos y las crisis económicas inherentes al fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que llegó inclusive al momento crítico que fue la Primera Guerra Mundial y luego la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York, que determinaron, junto con la peste de la escoba de bruja en el cacao y las pestes de la tuberculosis, el paludismo, la malaria, la fiebre amarilla y la peste bubónica que subió por la línea del tren, que afectaron a Ecuador. Todos estos fenómenos se parecen al momento actual, en el que después de la peste del COVID estamos enfrentados a una crisis económica primero, ahora una crisis de seguridad, una crisis de violencia y finalmente a una crisis migratoria, que ya lo vivimos en el año 2000. La diferencia está en que la crisis del año 2000 tenía como factor importante una quiebra bancaria en la que desaparecen los ahorros y el Ecuador entra en la dolarización. Es muy importante señalar que la crisis que estamos viviendo se produce esencialmente porque el Ecuador se convierte en el paraíso de lavado de dólares en Sudamérica. Ustedes pueden imaginarse que Ecuador es un país situado entre Colombia, el mayor exportador de cocaína del mundo, y Perú, el segundo mayor exportador de cocaína del mundo. Entre los dos países hay un corredor que se llama Ecuador, y este corredor se convierte en el mejor sitio de lavar narcodólares. ¿Por qué? Porque en el año 2000 el Ecuador dolariza su economía, su moneda. Desaparece el sucre, que era la moneda, y queda el dólar. Pero los dólares no vienen ahora ya solamente de las ventas de petróleo, como era lo que había sucedido desde el año 1974, en que el Ecuador se convirtió en el país exportador de petróleo. Tampoco llega del banano, porque las exportaciones de banano son dinero para los dueños de las plantaciones de banano. Tampoco viene del camarón, porque el dinero del camarón es para los dueños de las plantaciones o criaderos o piscinas de camarón. Tampoco viene de la pesca, porque la pesca que se exporta es dinero que va a las compañías pesqueras, que en su mayoría son españolas y portuguesas. Entonces, ¿de dónde vienen los dólares que circulan ahora en Ecuador? El dólar fundamentalmente viene ya desde el año 2000 de las remesas que los ecuatorianos envían, especialmente de España, en Europa, de Italia y también de los Estados Unidos. Actualmente, los ecuatorianos están enviando remesas más que nunca en la historia desde Estados Unidos, a pesar de que solamente en este año
124.000 ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos, 50.000 ecuatorianos han cruzado el tapón del Darién para irse a Estados Unidos y no sabemos exactamente cuántos ecuatorianos están migrando fuera del país, porque de acuerdo a las estadísticas teníamos que tener 18 millones de habitantes en el Ecuador para este año, pero resulta que el crecimiento poblacional del Ecuador se está detenido en 1.6 debido a que más de 1 millón de ecuatorianos no sabemos si nacieron, crecieron, vivieron o se marcharon de Ecuador. Esta es la realidad que estamos viviendo. Cómo Ecuador se pudo convertir en el mejor lugar para, primero, lavar el dinero de los narcotraficantes y segundo, en el mejor lugar para poder enviar dinero a Europa y a Estados Unidos. Para lavar el dinero del narcotráfico, pues evidente, el Ecuador se dolarizó y para meter dólares a Ecuador solamente basta con pasar con una maleta por cualquier parte, por cualquier frontera, por cualquier aeropuerto. Usted llega con dólares y punto final, porque no puede meter fácilmente dólares a través de los bancos, pero sí puede meter dólares a través de, por ejemplo, la industria del transporte. Los narcos encontraron aquí que podían financiar las cooperativas de buses, la venta de autos, la venta de vehículos usados, de vehículos, etcétera, etcétera, porque los vehículos les iban a servir al mismo tiempo para transportar la droga dentro del Ecuador o de Ecuador a Perú, de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Colombia a Ecuador. En segundo lugar, en la inversión, como siempre la han hecho los narcos, ha sido en bienes inmuebles. Así tenemos que en la época de Pablo Escobar, Miami y Panamá se convirtieron en el principal lavadero de dinero de los narcos, especialmente colombianos, porque ellos invirtieron en la infraestructura, en los edificios, en las casas, en las piscinas, en las habitaciones, en todo lo que era bienes inmuebles de Panamá y de Miami. En Ecuador se hizo muy fácil el vender, el lavar el dinero. Comenzando por poblaciones como Atacames, resultaba tan sencillo a una persona colocarse en una esquina y poner una ruleta y simplemente poner ahí premios y la gente venía y ponía sus dólares. Entonces la gente ponía el dólar y el otro ponía el premio. El premio era cualquier cosa que se traía de Colombia, cualquier cosa que se traía de Colombia, que se compraba en Colombia y que se la venía a vender acá. Y entonces eso era una ruleta y se jugaba la gente y no solo que se la vendía aquí, como ropa, como zapatos y cosas que venían de Colombia, ahí, es decir, el dinero de los narcos se convertía en artículos comerciales que podían vender en Ecuador, sino que una vez que se llegaba a Ecuador, eso se convertía también en premios para las ruletas, para los juegos de apuestas, para los juegos de azar y además la forma más fácil de lavar el dinero fue ofrecerles a los pescadores, por ejemplo, dinero para que puedan tener, para comprar combustible, para comprar carnadas, para comprar motores, para comprar fibras. Y para eso existía un sistema llamado gota a gota. ¿Qué consistía? Un tipo venía y le daba a usted el dinero sin pedirle absolutamente nada, nada. Solo le decía, aquí está la plata, pero usted tiene que pagarme cada semana. Y entonces cada semana le venían y le cobraban. Y esa manera de lavar mediante los gota a gota se volvió extraordinariamente útil y muy buena para la gente de la costa. Porque hoy día tenían que salir a pescar, pero no había plata para el combustible. Pues un gota a gota venía y le ponía la plata para el combustible y usted iba a pescar. No salió bien la pesca. No hay plata para pagarle al que le prestó dinero. No hay problema, le vuelvo a prestar. Pero necesita también plata para la carnada, para tener los peces, para la carnada en los anzuelos. No hay problema, aquí tiene el dinero. Usted me paga cada día.
Bueno, voy a pescar. No me salió bien, está muy mala la temporada. Bueno, no se preocupe. ¿Cuánto más necesita? Tanto más. Y así, y así, y así. Hasta que llegaba un momento en que le decían, vea señor, aquí la única solución para que usted me pueda pagar es esto. Mañana a las 5 de la tarde usted tiene que salir con unos amigos míos de aquí hasta Tumaco. Vaya llevando esto. Y va llevando gasolina, iba llevando cocaína, iba llevando alimentos, iba llevando qué sé, y se iba hasta Tumaco. Y llevaba ahí. Y vea, no ha pasado nada. Usted venía con plata de Tumaco. Pero después ya no le dijeron váyase a Tumaco. Le dijeron hágase un favor. Avances un poquito más allá y váyase hasta Guatemala. ¿Ya? Le vamos a pagar más. Vea, solamente por el chiste del viaje le vamos a pagar $5,000. Son 2 días. Uno de ida y uno de vuelta. ¿Qué problema tiene? Le vamos a poner combustible. Aquí, en este lugar, está un barco que es pesquero, pero ahí tenemos ya colocado gasolina. Y usted simplemente le pone gasolina a su barquita y sigue avanzando hasta Guatemala. ¿Qué le parece? Chévere. Y así fue como los pescadores se convirtieron en traficantes de cocaína. Pero no empezaron por la cocaína. En realidad, todo empezó en el año 2000. Cuando vino la crisis bancaria, los buses de la cooperativa Transesmeralda, los buses de la cooperativa Occidental llevaban decenas de personas hasta lugares como Atacames, Tonchihue, Punta Galera, Quingue, y ahí se embarcaban estas personas a Centroamérica y comenzó el tráfico de migrantes. Vean. Los migrantes, ¿cómo pagaban el viaje? Ya el migrante sabía que el viaje, los mismos que habían contratado las canoas para llevarlos, ya les estaban prestando el dinero para llevarlos hasta Centroamérica. Los mismos que habían contratado las canoas o las lanchas para llevarlos. Entonces, ¿qué cosa más maravillosa? Usted necesitaba plata, alguien que le preste dinero. Y así se lavó el dinero, así se convirtió el Ecuador en lavandería de dinero. Era dinero que lo necesitaban los migrantes para irse a los Estados Unidos, para irse a España, a Italia. Era dinero que lo necesitaban los pescadores para pescar. Era dinero inclusive los comerciantes necesitaban comprar pollos para el feriado. Entonces el que tenía una pollería iba donde los gota a gota, vea, necesito dinero, déme plata. Los gota a gotas le daban ese dinero y terminado el feriado le devolvían esa plata con el interés que ellos querían, con el que se había acordado. Y cuando no podían pagar, pues le ponían la pistola. Es que aquí no es que no, usted no me puede pagar, señor. Es que usted me paga porque me paga. Y eso le pasaba también a la familia del migrante que se iba a los Estados Unidos y que había adquirido una deuda con los gota a gota. Usted me paga porque me paga. Si no, su hermano, su familia, su hijo, su perro, su gato, su casa es mía. ¿Está claro? Y así fue. Y así fue como se apropiaron de lugares como Daule. Vean ustedes en Daule. Barrios enteros fueron apropiados por estos gota a gota, por estos narcos, porque la gente se largaba de migrante a Estados Unidos y decía, bueno, aquí queda mi casa. Aquí queda mi terreno como garantía. Bueno, déjeme su terreno, no hay problema, usted se va ya. Cuando me pague, yo le devuelvo la casa. Y así fue como se apropiaron de ese pueblo y esa ciudad que se llama Daule ahora, que es una de las ciudades más grandes del Ecuador y ahora es la ciudad más violenta del mundo, que está al frente del Golfo de Guayaquil, que está frente a Guayaquil. Fue el primer lugar donde se fundó Guayaquil. En ese lugar vivían unos indios bravísimos que se llamaban los indios chonos, mientras que al frente, en Guayaquil, vivían unos indios bastante mansitos, llamados los huancavilcas, que no eran lo que se pinta madera de guerreros, eso era una mentirota. El gran problema de Guayaquil es que ahora los más cobardes seres humanos de este país han hecho de Guayaquil un bastión. ¿Y quiénes son los más cobardes seres humanos que existen en este momento en el país? Son esos sicarios. Esos sicarios que van y buscan a quien matar a espaldas, a escondidas, de la forma más cobarde y más miserable.
ni siquiera son como esos cowboys en los Estados Unidos que se paraban en la calle y sacaban el revólver frente a otro que también tenía revólver y se ponían cara a cara a ver quién es el más ágil, el más rápido. No, 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 aquí es cuando está descuidado, cuando va a recoger al niño de la escuela, ahí lo matan. Eso ha convertido a Guayaquil ya no en la tierra de valientes, de guerreros, no, algo que nunca fue, sino que le ha convertido en algo que siempre fue. Los indios huancavicas eran indios mansos. Los chonos que estaban al frente en Durán y en todo lo que es Chone, en la costa interna, y que se originan de ahí la banda de los choneros, esos eran los feroces de la costa. Y todavía más tenían una particularidad. Los huancavilcas eran de tez más oscura y los chonos eran de tez más clara. Eran como los sáchilas, inclusive más blancos que los sáchilas. Por eso la gente de Manabí es la gente más de piel más blanca de la provincia de todo el Ecuador. Y esta parte de Durán era de esos indios feroces. Por eso la gente de Durán es tan peligrosa, tan agresiva, tan violenta. Entonces, es así como Ecuador se convierte en el mayor lavadero del narcotráfico. Pero ahora, ¿por qué se convierte en el mejor puerto de exportación de cocaína a Estados Unidos y a Europa? A Europa, evidentemente, por la flota bananera ecuatoriana, pues ahí está metido el presidente de la República, la familia del presidente de la República, el abuelo del presidente de la República, que fue el más grande exportador de bananos del mundo. Y hasta ahora la empresa del presidente de la República del Ecuador es la empresa exportadora de banano más grande del mundo. Y luego de eso, las cajas de banano, las plantaciones bananeras, el banano, y ahora después vienen ya todos los demás productos que se exportan por Guayaquil, que la piña, que cuando se puede sacar pescado, aunque el pescado sale más por Manta. Y todo esto le convierte a Guayaquil en el primer puerto exportador de cocaína a Europa del mundo. Pero, ¿cómo se convirtieron en exportadores de cocaína a Estados Unidos? Porque sencillamente los manteños huancavilcas, esta cultura, porque no eran solamente los huancavilcas, eran los huanqueños y los huancavilcas eran una sola nacionalidad, que iba desde la provincia de Manabí hasta la provincia del Oro. Y estos indígenas, que eran los mejores navegantes, no eran guerreros, eran comerciantes, eran navegantes. Estos que después crearon los denominados cholos pescadores, que existen desde Chile hasta Ecuador, estos famosos navegantes, esta cultura de navegantes, de cholos pescadores, sabían cómo usar la corriente de Humboldt para irse hasta Estados Unidos. Y usando la corriente de Humboldt, navegando por la corriente de Humboldt, se valieron de ella para llegar a Centroamérica y a Estados Unidos, primero con migrantes y luego con cocaína. Y ahora, por supuesto, lo hacen por medio de lanchas rápidas, de mini submarinos, y son inevitablemente los mejores navegantes del planeta en el Océano Pacífico, de Sudamérica, desde Sudamérica, y por eso es el éxito del tráfico de drogas desde Ecuador a Estados Unidos. Finalmente, Ecuador, convertido en la mayor lavandería de dólares, gracias a la dolarización, y convertido en el mayor corredor de cocaína colombiana y de cocaína peruana, se convierte finalmente en un narcoestado, porque desde el presidente Guillermo Lasso facilita a la mafia albanesa para que se apropie de los puertos de Ecuador a través del cuñado del presidente, que es el que pone al director de aduanas y un presupuesto bajísimo para que la policía no pueda realmente controlar los puertos de Ecuador. Y así Ecuador se convierte en territorio de la mafia albanesa.
y de la mafia de la 'Ndrangheta de Italia. Hoy Ecuador es una zona de disputa entre el cartel de los Lobos, que es un cartel que tiene vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, con los llamados rastrojos o BRICS de Colombia, con todo lo que es la mafia colombiana del Golfo, el cartel del Golfo, el cartel del norte del Valle. Este cartel del Golfo de los Lobos ahora explota no solamente oro en los Andes de Ecuador y en la Amazonía, e inclusive en Esmeraldas, sino que además es el cartel del narcotráfico más grande del país. Segundo, tenemos al cartel de los choneros. Los choneros, en cambio, son un cartel que estuvo vinculado desde siempre con Pablo Escobar, y cuando desaparece Pablo Escobar se vinculan con el Chapo Guzmán, con el cartel de Sinaloa, y actualmente son los que tienen prácticamente la representación del cartel de Sinaloa en Ecuador. En cambio, los Chone Killers, los otros, son carteles creados por la mafia albanesa, que los crean en Durán y en Guayaquil, tienen centros de entrenamiento de jóvenes, y esta mafia albanesa es la que logra crear estos carteles. Finalmente hay unos carteles adicionales, que es el de los Tiguerones, que está al norte en Esmeraldas fundamentalmente, y que tiene relación con lo que son las resiliencias de las FARC, con lo que fue el Guacho, con el batallón Oliver Simesterra, etcétera, etcétera. Porque ya sabemos que las Autodefensas Unidas de Colombia y sus resiliencias están con los Lobos, los Tiguerones están con las FARC. Entonces, en esto ahora Ecuador se encuentra en una guerra campal, es un campo de prueba de todo. Y Ecuador es ahora un narcoestado. Este narcoestado tiene jueces de la Corte Suprema, fiscales, policías, generales, militares, ejecutivos, empresarios, gente de todo nivel que está enquistada en el poder, en las administraciones locales, en las administraciones seccionales, hasta en la presidencia de la República. Por eso es que en este momento Ecuador es, al igual que México, un sitio donde los candidatos a cualquier cargo de elección popular se juegan la vida. Muchas gracias.